There is lamb's wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. Juan Carlos Girauta es un liberal convencido. Hoy, Juan Carlos Girauta ha sido muchas cosas a lo largo de su vida, pero parece que nunca ha sido deshonesto. En el fondo me hice maoísta para ligar, reconoce. Las clases de derecho de Soletura, dice, me hicieron sorprendentemente socialdemócrata. Y es que la historia de las ideas de Girauta es tremendamente interesante. Cuando el PSC demostró sin ambages que el nacionalismo era uno de los motores del partido, abandonó la izquierda para siempre. Juan Carlos Girauta ha sido muchas cosas, pero porque nunca ha dejado de leer, nunca ha dejado de pensar. Y esto es algo que nos invita a nosotros cafeteros a hacer examen sobre nuestras anquilosadas opiniones, aquellas que no hemos revisado, que defendemos por confort intelectual. La lectura de Solzhenitsyn y de otros autores que vinieron a Occidente a explicar las verdaderas consecuencias del socialismo llevaron a nuestro invitado de hoy a la defensa del liberalismo, ariete destructor del muro de Berlín. Cuenta con ironía cómo amigos socialistas defendían las aberraciones de China, de Rusia y compañía con tal de mantener los ojos cerrados. En cambio, la historia de Juan Carlos Girauta es la historia de un hombre consecuente con lo que va leyendo y con lo que ve en el mundo. No hay actitud que merezca más respeto que la del hombre consecuente, sobre todo si acierta. Aquí tenemos a un Girauta alejado de las siglas del politiqueo, de la salsa más zafia de la política. Aquí tenemos a Juan Carlos Girauta, un hombre que desde muy temprano fue consciente de la política. La muerte de Franco, la democracia, la Constitución envuelven su adolescencia y él, desde entonces, se fue transformando a través de los libros en un político activo. Ahora, retirado en La Paz de Toledo, repasa para nosotros la historia de sus ideas. Y vemos que a pesar de las décadas en Barcelona, parece ya cansado de hablar de Cataluña. Hay una constante en la vida del joven, del maduro, del político Girauta, su antinacionalismo. Frente al nacionalismo altivo, Girauta nos habla de un patriotismo que no es constitucional, como dicen algunos, pues la patria preexiste a la Constitución. Esta afirmación de un Girauta consecuente con la historia de España nos gusta en este viejo café. No obstante, Juan Carlos también es consecuente hasta el extremo. Yo quiero la verdad, dice, y quiero ser lúcido. Han ganado. Por eso me fui de Cataluña. Puede, queridos oyentes, que solo les llegue el audio de la entrevista, pero basta con el audio de esta declaración triste. No es un hombre humillado, es un hombre noble que reconoce lo evidente. No quiere pisar Cataluña porque otros se la han hecho impracticable. Rápidamente, Juan Carlos modera su voz trágica y reconoce: tengo amigos que no son independentistas y viven muy bien allí, Pero esta nota realista la engarza con otra no menos realista, pero también triste, la del político decepcionado con el electorado. Y es que nos hartamos de criticar a los políticos, pero poco se dice de los votantes. Ya no porque voten mejor o peor, sino porque muchas veces no votan. El abstencionismo en Cataluña puede frustrar al constitucionalista más entusiasta. Mientras que al político se le pasa factura cada día en los medios, al votante nadie le exige ninguna responsabilidad. La historia juzgará con mayor o mejor foco a los catalanes que no supimos contestar cuando se necesitaba. Un 8 de octubre no ha cambiado las tornas, ni siquiera ha cambiado al PSC, que es el mismo que era en los 80, el mismo que abandonó Girauta, como abandonó Cataluña. No mueran cafeteros de pena a estas alturas. Girauta sigue más vivo que nunca, en sus columnas en el ABC, en las redes, y esperemos que pronto en las librerías con un libro. Una vez aquí, solo podemos agradecerle a Juan Carlos su tiempo y sus ideas. Agradeceros a vosotros, cafeteros, vuestro tiempo y vuestro oído. Y esperamos volver a vernos pronto por este viejo café, que nadie podrá cerrar aunque el frío apriete y no haya un duro para pagar calefacción. Un saludo desde Toledo y desde Barcelona. No olvidéis pediros el café cargado de ideas como el que servimos hoy.
voy a hacer la introducción, si te parece. Perdón, vale. Vale. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal, Luis? Y con Juan Carlos Girauta, que ha venido invitado. Muchas gracias por venir, Juan Carlos. Muchas gracias a vosotros. Pues te estaba comentando antes que queremos centrar el podcast sobre todo en la evolución que has tenido intelectualmente con la política, sobre todo de ideas políticas, ¿no? Es decir, cómo piensas de joven de una manera y cómo has ido evolucionando, matizando, madurando ese pensamiento. Entonces, yo creo que la primera pregunta obligada en ese sentido es cómo empiezas, digamos, en el espectro un poco más de la izquierda o extrema izquierda, ¿no? Que empiezas en un partido comunista, corrígeme si me equivoco, y luego pues diste este vuelco al Partido Socialista y luego ya Ciudadanos, ¿no? Que ha sido un poco tu evolución que podemos ver expresada en partidos, ¿no? Pero que tiene mucho más matices. Sí, bueno, a ver, yo es que parto de una base que es una reflexión que me parece casi forzosa y que si no se hace, simplemente no puedo explicarme a aquel que no la haga, ¿no? Es decir, que vivimos en mundos distintos. Mi reflexión es, ¿qué tipo de persona es la que no cambia de ideas? Si va viviendo, va conociendo y va leyendo. Aunque lo haya dicho lo último, pongo el énfasis en el va leyendo porque para mí tiene mucho de aventura intelectual en mi relación con la política y en mi relación con todo. O sea, tengo una vida en ese sentido algo libresca, porque mi relación con los libros es intensa desde siempre y por lo tanto los cambios en cuanto a mi visión del mundo, en cuanto a las herramientas de análisis político, económico, sociológico, filosófico, cultural, pues lógicamente se van haciendo cada vez mayores, cada vez más herramientas y cada vez más afinadas y más afiladas, ¿no? Entonces, claro que creer que la virtud está en que uno no cambie de opinión, para mí es la definición del imbécil, ¿no? O sea, el imbécil es aquel que seguro que no va a cambiar de opinión, para lo cual es condición indispensable que no lea, porque se enterará de cosas nuevas. Y si lee, que sea como un pedrusco, porque aunque se entere de cosas nuevas no le van a afectar, no van a entrar dentro de él. Y prácticamente que no viva, ¿no? Porque lo que vive pues tampoco le debe afectar. Y ahora pondré, hecha esta introducción, algo larga pero que considero necesaria, en la medida en que yo condeno la idea de que lo virtuoso es no cambiar de opinión. Condeno esa idea. Y ahora paso a mi modesto ejemplo personal. Yo cobro conciencia de lo político muy, muy pronto, de adolescente, en la Barcelona de los años 70, en la que, pues, si la muerte de Franco me coge con 14 años y es quizá demasiado pronto para que uno sepa exactamente lo que está pasando, yo ya tenía mis inclinaciones, si quieres, pues por contagio ambiental, ¿no? Yo estudiaba en los jesuitas de la calle Caspe y recuerdo que al llegar el día 20 de noviembre de 1975, que yo estaba en primero de BUP, pues al llegar al colegio las puertas estaban cerradas y se abrieron un momento, se asomó el padre que era el encargado del BUP, ¿no? Con una sonrisa de oreja a oreja que era explícita, ¿no? Estoy hablando de un religioso, ¿no? Que estaba enviando un mensaje muy explícito que nosotros con 14 años entendimos, ¿no? Volvió a cerrar la puerta y tuvimos una fantástica semana de vacaciones. Bueno, a los 14 años uno valora más la semana que ya aproveché pues, para irme a Vilasar con mi familia, ¿no? Y
y pasármelo en grande jugando por allí y haciendo el gamberro, pues eso lo valoras mucho más a los 14 años bueno, que la cuestión de ahora qué va a pasar, porque a esa edad no tienes más. Aunque tengas inclinaciones ambientales, no tienes más elementos con los que juzgar. A los 15 parece mentira, ¿no? Porque yo me recuerdo con 15 años siendo bastante consciente en el año 76, bastante consciente de lo delicado del momento político y de que Suárez estaba haciendo un encaje de bolillos, porque si no recuerdo mal fue en el 76, en el verano, en que de pronto Suárez empieza a percibirse en mi entorno, en las apariciones de Suárez en televisión, los discursos que él hace sobre la reforma política y las cosas que comentan, pues eso, ¿no? Otras familias, otra gente joven pero mayor que yo y que a mí me influía mucho y tal. Pues empieza de pronto a haber una cierta simpatía, es decir, bueno, sí, este tío podrá venir del movimiento, pero es evidente que quiere hacer algo y también es evidente que hay gente en el régimen que no quiere que lo haga, ¿no? Si nos vamos a mis 16 años, que son el año 77, pues yo recuerdo entender mucho mejor todavía, y con 16, pero mucho mejor, que estábamos en un proceso que era constituyente, que de ahí iba a salir una constitución y que España necesitaba una constitución para ser un país normal, como los del resto de Europa. Hasta ahí, digamos, llegaba con esa edad, ¿no? Sin embargo, por el camino, con 15 años, con 15 todavía, yo tengo una reacción que es más estética que intelectual. En la Barcelona de mediados de los 70 había una diferenciación muy clara entre pijos y progres. No había más tribus, no había más familias urbanas. Había pijos y progres. Bueno, luego estaban los charnegos, ¿no? También. Digamos que habría tres, ¿no? Bueno, yo sabía que quería estar en la de los progres, pero esto era una cosa estética, insisto. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la música que yo escuchaba. Tenía que ver con las 6 horas de la canción Cadet. Tenía que ver con la Marcha para la Libertad, Marcha de la Libertad, en la que participé, ¿no? Con 15 años. Fui 15 días de casa, ¿no? Y aquello tenía su épica, que ahora me parece pues una cosa risible, si quieres, pero bueno, entrañable dada la situación, dado el momento y dada mi edad, pues, pero que cuando lo vivía como algo muy potente, ¿no? Es decir, como experiencia vital era muy potente. En ese momento, por razones, insisto, más estéticas que de otro tipo, yo lo que me planteo es, bueno, ¿qué es lo más radical que hay? Porque yo quiero estar ahí. Bueno, yo hay una serie de jóvenes de 20 años que para mí son muy mayores, porque yo tengo 15 en la Marcha de Libertad, que son del Partido del Trabajo, maoístas, ¿no? Entonces estos, pues claro, son los primeros que hablan conmigo mucho tiempo, durante 2 semanas. Hablan conmigo mucho rato sobre cosas que yo absorbo ahí por primera vez y que difieren un poco de lo que a mí me ha llegado en mi entorno. Bueno, estos del SUC son unos maricones. Esto del SUC es una cosa prácticamente del régimen, ¿no? Es decir, lo del PSC, que había celebrado hacía muy poco su congreso fundacional, el PSC Congrés, al que, por cierto, yo había asistido, ¿no? También para que veas, digamos, que yo tenía una inclinación por estar ahí en lo que pasaba, ¿no? El PSC ya es una cosa de risa, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, pues yo, por razones, insisto, estéticas que yo alguna vez he contado y que sí es fiel lo que digo, aunque parezca un chiste, es fiel por ligar, pues yo me acerco a esa parte del PT, que son sus juventudes, que era la Joven Guardia Roja, y
prácticamente no hago nada ahí, porque estoy unos meses pues difundiendo panfletos y además me veo en la tesitura de apoyar una coalición electoral delirante en la cual se llamaba Esquerra per Catalunya, en la cual se presentaban juntos el Partido del Trabajo junto con Esquerra Republicana, Estat Català y la Asociación Catalana de la Dona. O sea, que eso era una cosa completamente aberrante y que además los jóvenes, digamos, pero mayores que yo, que me habían estado diciendo que aquí lo único que, digamos, que era un desafío verdaderamente al sistema y al régimen y tal, era el comunismo de corte maoísta, ¿no? Pues estos me dicen, no, bueno, esto es un pacto que hay que hacer con la burguesía catalana, pero luego los liquidaremos a todos estos. O sea, esta era un poco la lógica que parece ingenua. En la edad que yo tenía, en ese momento y en el contexto de Cataluña, era una ingenuidad, pero no olvidemos que el maoísmo era una monstruosidad. Era una monstruosidad, un sistema criminal como no ha habido ninguno. La cifra de muertos por el maoísmo, por razones políticas, ni siquiera se ha podido calcular, porque tienen una serie de campos de concentración en los que ha desaparecido la gente por decenas de millones y que no se sabe muy bien. Es decir, que puede estar en torno a los 60, 70, 80 millones. Lo cual elevaría mucho las cifras de las víctimas del comunismo, porque el caso chino es... Bueno, entonces aquella monstruosidad china sedujo enormemente a la intelectualidad y a los artistas de París en los años 60 y en los años 70 primeros. Y de rebote llegó, digamos, a algunas capas de España, muy pequeñas, pero es un rebote. Es decir, hay un prestigio en el maoísmo absolutamente indebido, repugnante si lo miras. Y bien, yo lo único que puedo decir en mi favor por haber estado unos meses seducido por aquello es que ni había leído a Mao, ni sabía lo que era el maoísmo, ni sabía lo que estaba pasando y lo que había pasado en la China, no sabía lo que había sido la revolución cultural, no tenía ni repajolera idea de nada, pero sí sabía que en la Barcelona de los mediados de los 70 aquello pasaba por ser lo más radical de todo y por tanto para alguien que se movía en el terreno de la adscripción a unas siglas por razones estéticas, nada más, un adolescente, un pobre adolescente, pues se puede entender, ¿no? Pasamos ya a otra etapa en la que esto se pone serio. Y yo en el 77 comparto plenamente la idea de la transición, vamos, la idea de la constitución democrática. Es una constitución impecablemente democrática. Bueno, se aprueba en el 78, ¿no? Pero en el 77 hay unas elecciones generales a cortes constituyentes, con lo cual, digamos, todo ese trabajo que se está haciendo ahí, no solo lo comparto plenamente, sino que además sucede una cosa, que es que yo en el año 78 entro en la Facultad de Derecho. Y bueno, yo a los 17 años tenía así, yo tenía bastantes lecturas ya y era una persona bastante seria, a pesar de eso, de la edad. Y comprendo que lo más serio, sensato y fundado que yo he oído en materia política es lo que sostiene el catedrático de la materia, que era Jordi Solé Tura, que resultaba estar en la ponencia constitucional. Era uno de los padres de la Constitución. Yo estuve apuntado a un seminario que él dio sobre Althusser. Perdona. No, el seminario de Althusser lo dio otra persona. El seminario de Solé Tura era sobre el título octavo, precisamente. Yo estoy apuntado a un seminario sobre el título octavo de la Constitución, con la Constitución, digamos,
recién aprobada, ya en el 79-80, y sucede, se me van las fechas, no, es el 79 que yo entro en la facultad, con 18 años, porque había 3 cursos de BUP y COU, o sea que era un año más que los anteriores. Es en el 79, curso 79-80. Por eso, cuando yo estoy en segundo, que sigue existiendo la materia de Derecho Político, o sea, hay dos años en los que yo tengo como catedrático su lectura, se produce el golpe de Estado. Y bueno, yo recuerdo, pues, todo esto lo estoy explicando para que se entienda para que se entienda aquello como vivencia, ¿ok? Como vivencia. A mí me marca mucho su lectura, me marcan las obras de su lectura, su pensamiento, y el hecho de que él fuera uno de los padres de la Constitución, y el hecho de que él fuera uno de los que estuvo secuestrado allí, y el hecho de que fuera además el único representante comunista en la ponencia constitucional. Sin embargo, yo, por influencia de su lectura, no me hago comunista. No, yo no he sido nunca comunista porque aquella adscripción era, como te he dicho, una cosa distinta, era un juego. Yo lo que me hago es socialista por influencia de su lectura. Por influencia de su lectura yo me convierto en un socialdemócrata. ¿Él seguía en el PC? Sí. Y también es cierto que él tuvo un conflicto en el SUC, no en el PC. Él tuvo un conflicto en el SUC porque hubo una división entre los prosoviéticos que formaron el PCC y los que asumieron lo que se llamó entonces el eurocomunismo, ¿no? A la prueba de que aquel hombre lo que defendía en realidad era la socialdemocracia es que acabó siendo el PSOE, acabó siendo ministro de Felipe González. Bueno, entonces a mí ese espíritu constitucional, y teniendo en cuenta que a mí la materia de derecho constitucional era la que más me interesó, la que más me interesaba y la que más me ha interesado después, hace que yo los fundamentos de lo constitucional los tenga como sagrados. Los tuve como sagrados los pocos años que estuve en el PSC. No, yo habría militado en el PSOE, pero no había PSOE en Cataluña, porque la Federación Catalana del PSOE se había integrado en el PSC. Por lo tanto, yo solo podía ser del PSC. Del PSC me marché en el año 86. Y me marché porque yo en el año 86, con 25 años, en lo que tiene que ver con el ámbito intelectual, en el marco intelectual, yo ya me he convertido en un liberal, básicamente por las lecturas de los disidentes soviéticos y de los disidentes del comunismo en general. Yo me he convertido en un liberal con 25 años y luego hay también una serie de razones personales. Mi padre era un abogado que fue uno de los primeros que actuó judicialmente y públicamente contra el PSOE por asuntos de corrupción a principios de los 80. Entonces yo sabía de primera mano que los socialistas se estaban corrompiendo. Pero esa corrupción de los gobiernos socialistas de la primerísima época no es todo. Hay una corrupción intelectual también que yo percibo en el PSC de manera muy especial, que te podría resumir en que es un partido nacionalista. Y yo nacionalista no lo he sido nunca, ¿no? Es decir, nunca se ha producido en mí, a pesar de lo que he dicho al principio sobre los cambios intelectuales, nunca se ha producido el que yo me convierta en un nacionalista. Esa degeneración no ha ocurrido nunca, ¿no? Me marcho del PSOE en el año 86. Y como yo vivía en Barcelona y mi mundo pues era Barcelona, lamentablemente tuve que darle una importancia extraordinaria por razón ambiental al problema del nacionalismo y aguantar a los nacionalistas catalanes pues ya desde el principio. Claro, los nacionalistas, o sea, Convergencia, que prácticamente no existía, porque Convergencia en los años que yo te he contado, donde había las manifestaciones diarias y tal, no estaba. Convergencia lanzaba unas octavillas el domingo por la tarde en las sardanas, de una sardana que se hacía en la Plaza Sant Jaume.
Esto era la actividad política de Convergencia en aquellos años. Bueno, sin embargo, a la que se celebraron las primeras elecciones a la Generalitat, porque Tarradellas llegó como una herencia histórica en la Generalitat provisional y tal, y por tanto no era fruto de unas elecciones, a la que se celebraron las elecciones ganó Pujol. Es decir, él capitalizó su partido capitalizó una lucha que no era suya. No digo él porque él sí, es cierto que venía de una lucha dentro de sus ideas nacionalistas larga, que había implicado que pasara por la cárcel. No así su partido, que era un partido de cuadros que en general en el ámbito municipal venían del franquismo, por ejemplo, ¿no? O básicamente de lo apolítico o de la empresa. Bueno, yo tengo muy claro que el nacionalismo jugó un papel excesivo en mis preocupaciones, pero es porque yo los tenía que aguantar, porque estaba allí, ¿no? Ojalá no hubiera estado allí, pero estaba allí. Así que, ¿cuál fue mi actitud? Mi actitud fue, yo estaré allá donde se combata el nacionalismo. Con lo cual, desde el 86 no estoy en ningún sitio, hasta el 95 en que yo entro en el PP de Cataluña. ¿Por qué entro en el PP de Cataluña? Porque ahí está Alejo Vidal Quadras. Alejo Vidal Quadras, de quien me haría amigo y que ahora es un íntimo amigo mío, era entonces el presidente del PP de Cataluña. Es verdad que lo liquidan deprisa, porque en el año 96, cuando Aznar llega a la presidencia, puede hacer el pacto con Convergencia sobre la base de que a Alejo hay que echarlo de ahí, ¿no? Quizás si lo hubieran echado de mala manera, yo le habría seguido marchándome del partido. No lo echaron de mala manera, él tampoco se fue, estuvo 15 años como eurodiputado. Bueno, pues yo tampoco me fui, pero lo que vino luego no es que no fuera una oposición al nacionalismo, pero al lado de lo que había hecho Alejo, no lo que había hecho, al lado de la eficacia que Alejo tenía cuando hablaba en el Parlamento de Cataluña, cuando salía en una entrevista en televisión, que era una cosa fulminante, era una cosa que provocaba la urticaria de los nacionalistas, pues al lado de aquello no había nada parecido. Bueno, yo seguí con mi carnet de partido, pues porque yo pensaba que defender al PP en Cataluña pues era una obligación moral, porque era el único partido no nacionalista, y así lo veía. Pero sucede que apareció otro partido que ese sí era frontalmente antinacionalista, que es Ciudadanos. Y no es que yo me metiera en Ciudadanos, sino que yo vi con enorme simpatía a Ciudadanos y yo todavía no me había marchado del PP y yo ya celebré en un programa, quiero decir que esto hay pruebas, yo estaba en un programa en la COPE de noche, un programa especial de las elecciones de Cataluña, celebrando la entrada de Ciudadanos por primera vez en el año 2006 en el Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, aunque yo mantuviera mi afiliación al PP, lo que yo estaba celebrando con aquello era la llegada de una voz que frontalmente le hablara al nacionalismo en los términos que el nacionalismo merecía, que eran a cara de perro, básicamente. Bueno, yo en el 2008 me desconecto del PP básicamente a raíz de la invitación de Rajoy, que es de abril del 2008, que dice los liberales que se vayan al Partido Liberal, los conservadores que se vayan al Partido Conservador. Menuda profecía hizo en el 2008, ¿no? Porque con los años los liberales se irían al Partido Liberal, que fue Ciudadanos, y los conservadores se irían al Partido Conservador, que es Vox. O sea que como profeta vale el tipo. Como otra cosa no sé, pero como profeta vale. Yo no me saco un nuevo carné porque yo a estas alturas no quiero militar en ningún partido.
¿Por qué? Porque yo ya me he llevado 2 chascos formidables en mi vida. Uno con el PSOE, con el PSC, y otro con el PP, no digamos el PP de Cataluña. Como me he llevado 2 chascos y ya soy una persona de una cierta edad, pues yo pienso, no me verán nunca tal vez en un partido político. Y la verdad es que cuando Albert Rivera me pide que le apoye de manera expresa en el año 2008 y especialmente a partir del 2009, bueno, pues yo lo hago. Yo en el 2008 hago mi primer acto con Ciudadanos, que es una petición de que se ponga la casilla del castellano en las matrículas, y eso es un acto en la Plaza San Jaume también, ¿no? Bueno, pues yo hago ese acto. En 2009 participo en campañas del partido, etcétera. Pero yo siempre le digo a Albert, yo no voy a militar en el partido, ni quiero saber nada de militancias, ni de organizaciones. Yo soy una voz externa que llevaba yo ya años hablando en radios, televisiones, escribiendo en columnas y tal. Es una voz externa que apoya esto y tal. Bueno, pero ¿qué sucede? Sucede que de tanto hacer cosas juntos liamos una que se llamaba Movimiento Ciudadano, que se convierte en un fenómeno nacional. Y él me pide que vaya de número 2 en las listas al Parlamento Europeo. Y yo, que estoy convencido de que eso es una cosa simbólica, porque no vamos a sacar ni el primero, pues de pronto me encuentro con que soy eurodiputado de Ciudadanos, porque sacamos 2 escaños en las elecciones de 2014. Ahí es cuando Albert me dice, oye, deberías estar, tienes un cargo que no tiene nadie más aquí, deberías estar en la ejecutiva permanente. Y yo le digo, hay un pequeño problema, es que no soy afiliado de Ciudadanos. Pero pues tendremos que arreglar el problema porque tienes que estar, yo te ruego que estés, te necesito ahí. ¿Y por qué accedo yo? Pues accedo por amistad. Accedo porque Albert Rivera era un amigo, es un amigo, que nunca jamás dejó de serlo. Es decir, nunca jamás me habló en un tono que pudiera lejanamente recordar a yo soy el jefe aquí, porque si lo hubiera hecho yo habría durado un segundo, el segundo de decir adiós. Como era amigo y es amigo y es un hombre intuitivo, siempre habló conmigo en términos de igual a igual. Y eso a mí me permitía pues, estar en aquella ejecutiva bien tranquilo. Lógicamente, el día que se marcha él de la ejecutiva, también me marcho yo de la ejecutiva. Y cuando Ciudadanos empieza a apoyar los estados de alarma inconstitucionales, pues yo me voy del partido. Por lo tanto, sigo siendo quien era quien era a los 18, no porque era de izquierdas, y ahora no lo soy, pero sigo siendo quien era a los 25, eso sí. Un liberal que tiene presente que el nacionalismo es una ideología destructiva y que concretamente ha tenido que aguantar muchos años a los pesados del nacionalismo catalán, y tan pesados han sido que hace 3 años pues, me largué de Cataluña para no volver a pisarla. Y esta es la historia. ¿Y no echas de menos Cataluña, no, Barcelona? No. ¿No? No. Echo de menos mi juventud, pero no Barcelona. Sobre el tema del liberalismo, porque explicando tu desarrollo intelectual, llegaste al liberalismo más por un rechazo de unas ideas nacionalistas que por la seducción de las ideas liberales, ¿no? No, porque de hecho hay una especie de solapamiento a veces del liberalismo y nacionalismo en aquellas lecturas que yo rechazo. Yo desde el principio tengo claro que no se puede ser nacionalista y liberal a la vez. Sin embargo, hay otros autores que no solo no lo han rechazado, sino que lo han postulado. Yo me hago liberal básicamente frente al socialismo. ¿Okay? En el sentido más amplio, frente a la izquierda. Yo me hago liberal frente a la izquierda.
o sea, no frente al nacionalismo. Lo que pasa es que el nacionalismo, que está dando por saco constantemente en el lugar donde yo vivo, obviamente despliega una serie de herramientas de ingeniería social que son profundamente antiliberales o, como se dice ahora, iliberales, ¿no? Pero mi proceso no empieza por ir desmontando mis mitos de izquierda. O sea, yo soy hasta los 24 un tipo de izquierdas y hay una serie de lecturas a los 24 años de Czeslaw Milosz, de Solzhenitsyn, de Milan Kundera. O sea, que hay lecturas que son ensayos, hay lecturas que son novela, hay lecturas que son... que, por un lado, me hacen abominar definitivamente del comunismo y, por otro lado, me hacen comprender hasta qué punto la izquierda occidental ha mirado para otro lado durante el comunismo en la Unión Soviética y en los países satélites, cómo ha mirado hacia otro lado y cómo la inteligencia, las inteligencias más profundas y más agudas y las razones más cargadas de peso, también moral, se daban en aquellos que habían luchado contra el comunismo. Y yo veía cómo la izquierda occidental, a la gente que había hecho eso, la desdeñaba, la despreciaba o decían que eran agentes de la CIA. Basta con que vayas bueno, hoy día está todo en Internet, en Google, ¿no? Pues que busques las reacciones que hubo en España a una entrevista a Solzhenitsyn de José María Íñigo. Yo creo que era el año 76 o 77. ¿No? Es cuando vino a España y dijo que esto no era una dictadura, puede ser o no. Claro, es cuando dice, oigan, ustedes dicen que España es una dictadura. Bien. Pero yo salgo a la calle y veo que ustedes pueden hacer fotocopias. En mi país no se pueden hacer fotocopias. Yo salgo a la calle y ustedes tienen una serie de diarios de distinto enfoque que pueden leer. Yo no puedo leer distintos enfoques, ni una crítica a nadie. Ustedes pueden instalarse, si quieren, en otra ciudad a vivir. Yo no puedo irme a vivir a otra ciudad. Entonces él va poniendo una serie de ejemplos que, más que decir España no es una dictadura, lo que te está diciendo es, oiga, puede que sea un régimen autoritario, pero para dictadura la que he vivido yo. El autor del Archipiélago Gulag, que es un ejercicio de memoria y de autoridad moral, autoridad intelectual. Y ese hombre, cuidado, que él en sí mismo, yo no digo que sea un liberal, porque no fue después un liberal, pero sí que me pareció atroz que la manera en que se despacha esa gran personalidad por parte de la izquierda, que entonces aquí tenía un cierto predicamento, es: este tipejo es de la CIA, no me extraña que existieran los campos de concentración habiendo gente como él, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay una serie de nombres que, como muchos están muertos, pues no hace falta. O sí, es igual. No, lo dejo. No quiero decir. Da igual. No, porque alguna de ellas es una literata respetable. No quiero decirlo, es igual. Había una ignorancia de lo que sucedía y un sectarismo. Ya estaba ahí la superioridad moral. Y luego cuesta muchos años ir sacudiendo. O sea, que yo creo que hay un punto clave, que es cuando Martin Amis publica Coba el Temible, con el subtítulo La risa de los 20 millones, en el que arranca, es un libro sobre Stalin, sobre el stalinismo, pero arranca de una cosa que a mí me electrizó, ¿no? Porque me vi ahí, decía, ¿qué diríamos si los nazis recordaran ahora su pasado en el partido nazi y sonrieran? Fíjate tú, ¿qué diríamos de ellos, no? Sin embargo, nosotros estamos haciendo eso habiendo sido comunistas.
Y haber sido comunista significa haber blanqueado, justificado, haber sido comunista en Occidente, haber justificado y haber blanqueado todo esto. Entonces él explica. Es una obra que yo recomiendo a vuestro público encarecidamente. Koba el temible. La Koba el risa temible. y los 20 millones. ¿En qué momento, o sea, qué elementos hace que Ciudadanos fuera un partido liberal y en qué momento los pierde esos elementos? Bueno, Ciudadanos era un partido que cuando nace, se ha hablado mucho de su nacimiento porque la gente que lo fundó pues escribe en muchos sitios bueno, estaban ahí, sí, fundaron, hicieron un manifiesto y tal, pero Ciudadanos como partido es el trabajo de Albert Rivera y 4 esforzados. No es un trabajo de los intelectuales que crearon el partido, que crearon el nombre, la plataforma, porque estos no quisieron hacer política. Por lo tanto, como partido político, es eso. Pesa mucho la autoridad intelectual ahí del profesor Francesc de Carreras. Pesa mucho. Y pesa mucho la idea de que a ver si haciendo un partido político los socialistas del PSC se dan cuenta de que, en fin, de que puede tener un coste no ser claros con el nacionalismo o hacer una deriva siempre hacia el nacionalismo y tal. Pero que a la que el PSC, digamos, entienda esto, pues hay que irse con ellos, ¿no? Es una cosa que allí fue mayoritaria, pero que no se impuso. Mayoritaria entre los que tenían voz moral, pero no orgánica, porque no hicieron partido. Partido lo hicieron otros. Por tanto, en esos primeros años hay mucha gente en Ciudadanos, los años en que yo no estoy, que son el 2005, que se funda, 2006, 2007, y gran parte del 2008, porque mi primer acto con ellos es en el 2008. Eso es un partido de izquierda. Es un partido que se ve en la herencia socialdemócrata, que está en la línea socialdemócrata, y que no habría existido si el PSC no hubiera sido un partido nacionalista, no se hubiera convertido en un partido nacionalista. Yo veo las cosas de otro modo. Yo no llego, en ese momento vital yo no llego al PSC. Yo llego de haberme hartado del PP. Y por lo tanto yo enfoco las cosas de otro modo. Yo lo que digo es, este partido no habría nacido si Aleix Vidal-Quadras hubiera seguido siendo el líder del PP en Cataluña. Entonces, para que veas que ahí hay 2 almas. Entonces, esa alma liberal es la que Albert asume, por lo menos desde que yo entro ahí, es la que va asumiendo y juntos defendemos el cambio del ideario. El cambio del ideario de Ciudadanos es una obra, es un texto, el nuevo ideario, escrito por Albert y por mí, mano a mano. Y lo defendimos juntos en el Congreso del partido, y está todavía vigente. Por lo tanto, viene de ahí, pero va hacia otro sitio. ¿Cuál era el pegamento de eso? El pegamento era la lucha contra el nacionalismo, en el cual dices, bueno, oye, me da igual si vienes de la izquierda, de la derecha, eres liberal, eres conservador, o eres marxista todavía, como había alguno que lo es. Da igual. Estamos aquí para luchar contra el nacionalismo. Claro, eso une mucho, pero cuando nos convertimos en un partido de ámbito nacional, tenemos que tener una serie de opiniones sobre la política laboral, sobre una serie de opiniones sobre la política exterior, una serie de, no solo opiniones, propuestas que atañen al feminismo, a todo. Ahí ya no es estamos juntos porque estamos ahí. Entonces el partido, pues sí, se decanta hacia el liberalismo,
Y cuando yo entro en el Parlamento Europeo, junto con Javier Nart, lo primero que hacemos es entrar en el grupo liberal del Parlamento Europeo, que por cierto, el eurodiputado que tenía Convergencia juraba que nosotros nunca entraríamos en el grupo liberal y fue Convergencia la que fue expulsada del grupo liberal. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué la expulsaron? Pues porque les explicamos lo que era Convergencia. Claro. Les explicamos lo que era, les explicamos quién era el fundador, qué pasaba con su familia, les explicamos lo que hacían y el respeto que le tenían a la Constitución española y hasta qué punto estaban dentro de la gran amenaza de Europa, que es el nacionalismo. Eso les costó entenderlo, pero al final lo entendieron. Y luego, como resulta que para zafarse de antiguas deudas se cambiaron el nombre, cosa que no sé si les ha servido, porque es muy zafio eso, pero bueno, en todo caso, sí que dentro de los estatutos que tenía el Grupo Liberal y el Partido Liberal Europeo, sirvió para que salieran, digamos, por la vía esa de, bueno, este partido ya no es aquel, ¿vale? Pero vamos, yo en Varsovia personalmente me encargué de explicar delante de representantes de 60 países, me encargué, porque ahí había gente no solo de Europa, sino de otros lugares del mundo, me encargué de explicar qué era Convergencia, pero la gente no lo sabía. Digo, claro, ustedes igual les hace gracia la causa catalana en el mundo, un pequeño país oprimido en España, fíjate, y tal. Y bueno, pues yo les voy a explicar exactamente qué es lo que pasa, qué es España, por qué es una democracia perfectamente homologable con las suyas y seguramente más impecablemente democrática que muchas de las suyas, y el respeto que a la legislación, a la Constitución, le tienen estos señores, ¿no? Por lo tanto, el hecho de explicar aquello allí pues, fue decisivo y valió la pena, porque, bueno, oye, tan apestado quedó el nombre de Convergencia que ni siquiera lo usan ellos, ¿no? Pero volviendo al tema de que Ciudadanos ha dejado de ser un partido liberal, o sea, ¿qué era lo que le hacía liberal exactamente? Porque has comentado que al final es un partido que en formación, ¿no? O sea, queda sigue huérfano siendo un partido intelectualmente. contrario al nacionalismo, ¿Vale? sí, es el ADN original, pero es un partido que se percibe a sí mismo como un partido bisagra, cosa que a mí me provoca arcadas intelectuales, porque un partido bisagra es un negocio, no un proyecto político. ¿Vale? Si tú, claro, partido bisagra es el PNV, que le puede dar el gobierno al PP o le puede dar el gobierno al PSOE. Pero ¿qué hace el PNV, amigo mío? Lo que tú me ofrezcas, el precio que yo te ponga, tu disposición a pagar el precio que yo te ponga, siempre en términos de competencias y dinero, determina tal. Bueno, partido bisagra es la aspiración de Teruel existe, que también lo fue, porque creo que vino de un voto, o sea que también Teruel existe es un partido bisagra. Si envías más dinero a Teruel, pues yo te apoyaré a ti. Pero Ciudadanos, ¿en qué consiste? ¿Partido bisagra? ¿En qué medida? En la medida en que apliques mis políticas, ¿no? Es lo que dicen ellos. O sea, que aquí no hay un precio. No se dice tienes que invertir más. No sé. ¿Y cuáles son tus políticas? Porque, si no recuerdo mal, y en fin, fui el portavoz del grupo parlamentario y fui miembro del Sanedrín, nosotros éramos incompatibles con el sanchismo. Incompatibles, absolutamente. Es decir, es inequívoco. Lo que llegamos a decir allí está en los diarios de sesiones. Lo que hicimos lo sabe todo el mundo. Que es decir, con Sánchez nunca. ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión de que Sánchez había
tomado el PSOE definitivamente para una causa, que es la causa del poder a cualquier precio. Ellos saben, porque es una cosa plural, el sanchismo no es Sánchez, el sanchismo es un barco donde el capitán es Sánchez, pero donde a bordo están como tripulación una serie de partidos que se proponen o bien derogar la Constitución o bien modificarla sustancialmente por vías no democráticas o bien tirar adelante proyectos flagrantemente inconstitucionales como los referéndums de autodeterminación, o bien vienen directamente del terrorismo. ¿Ve? A ver, que tú te alías con una serie de partidos que lo que quieren es acabar con la democracia española, quieren matar la España de la transición que derivó en una democracia plena a base de derrumbar los pilares de la transición, uno de los cuales fue la ley de amnistía, una cosa, por cierto, obtenida por la izquierda, pedida por la izquierda y obtenida por la izquierda, derrumbar eso, derrumbar la legitimidad, leyes de memoria democrática que invalidan todos los fundamentos de la democracia española, porque te están diciendo que hay una inercia dictatorial hasta el año 82. Es decir, UCD no fue un partido democrático, no gobernó democráticamente. Hay una inercia constitucional y solo cuando llegan los socialistas, aquellos legítimos. Es la misma colección de sectarismos que acabó con la Segunda República. Los únicos legitimados para gobernar somos nosotros. ¿Por qué? Porque en realidad la izquierda es la única democrática y la derecha son herederos del franquismo. ¡Ah, qué curioso! Porque el PP se crea en democracia, Vox se crea en democracia, pero PSOE, ERC y PNV son siglas que ya existían, una en el siglo XIX y las otras dos en los años 30. Qué curioso, ¿no? Es decir, todo esto hace que para nosotros el sanchismo fuera el primer objetivo a batir. O sea, como era el primero, podríamos decir que a efectos operativos era el único. Es decir, ahora lo que hay que hacer es, sobre todo, derrumbar este contraedificio. O sea, hay que acabar democráticamente con el sanchismo, porque el sanchismo significará el fin de la igualdad de todos los españoles ante la ley, porque habrá ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, dependiendo de la comunidad en la que vivan. Habrá referéndums de autodeterminación, se acabará con la independencia de los jueces, se abusará del uso de los indultos, se indultará a los golpistas, todo esto lo anunciamos, lo sabíamos ya. ¿Qué hace los ciudadanos de Inés Arrimadas? Pues a la que empiezan a tomar medidas tan flagrantemente ilegales como los estados de alarma, las apoyan. Y te digo que eran flagrantemente ilegales, ¿eh? Y lo dijimos mucho tiempo algunos y decían, eso lo dirás tú, no, ahora ya se sabe. Ahora ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que eran ilegales. Y se pasó por encima del Parlamento. Querían cerrar el Parlamento. Y dejaron durante meses de comparecer a las sesiones de control parlamentarias. Y mientras tanto, cuando un juez se atrevía a tomar un asunto que atañera a algún miembro de alguno de los partidos de gobierno, se hacía una campaña ad hominem contra ese juez. Se sigue haciendo. El sanchismo es la perdición de la democracia española. Y lo que está haciendo Ciudadanos es oposiciones a que Sánchez les deje ser su socio. Esto además con el agravante de que Sánchez les ha escupido, porque prefirió aprobar los presupuestos generales del Estado con Esquerra antes que con ellos. Aún así están ahí, eso sí,
Claro, sigue siendo un partido antinacionalista, hombre, sí, claro. Ahora es un antinacionalismo peculiar, porque claro, aquí al fin y al cabo el que ha indultado a los golpistas es Sánchez. Ujú. Que por cierto, el otro día decía que él no tenía nada que ver. No, eso lo hizo Campo. No sé si lo leíste. Digo, eso No, fue el no, ministro de Justicia. qué capacidad de eludir responsabilidades, ¿eh? No, Perdona que mis intervenciones son un poco largas. O sea, No, 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 no. Juan Carlos, has hablado de que te acercaste al maoísmo para ligar. Supongo que al nacionalismo nunca te acercaste ni para ligar. jamás. Pero a mí lo que Nunca me he pecado intriga, de eso. lo que a mí me intriga es como liberal, ¿qué propuesta se defiende, qué alternativa al nacionalismo propones tú, ¿no? Porque yo he oído el patriotismo constitucional, he oído a otros que son más, bueno, totalmente apátridas o que ya ni piensan en una nación. ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, mi propuesta no tiene nada que ver con el patriotismo constitucional, por la sencilla razón de que el patriotismo constitucional es una expresión reservada únicamente a Alemania y a una parte de la escuela de Frankfurt después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es Habermas diciendo es un hecho que Alemania ha muerto. ¿Mm? El Holocausto es un hecho que rompe la historia de la humanidad. Y es tan grave que Habermas dice, Alemania ha muerto. ¿Ok? Entonces, yo ahora voy a ser un patriota, ciudadano patriota, de una cosa nueva, que es la RFA, la República Federal de Alemania, en la medida en que eso es es un orden regido por la Constitución, por la Carta, dictada por los estadounidenses. Pues no olvidemos que la Constitución alemana se hace para el agrado, para que encaje en la voluntad de quien ha ganado la guerra, como es natural. Como es natural. Entonces, patriotismo constitucional es algo que no se puede pronunciar a la ligera. Se refiere a este grupo que acepta los postulados de Habermas. Alemania ha muerto, nace otra cosa y nace con la Constitución. Bien, España no ha muerto, España no nace con la Constitución, porque la Constitución dice, de entrada, la Constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Es decir, se fundamenta en algo, en la unidad de algo que la preexiste. Así que todos aquellos que somos constitucionalistas no podemos ser patriotas constitucionales en el sentido técnico de la expresión. Otra cosa es que el que hable de oído, que es una moda, y que se invente él el sentido de las expresiones. Pero la expresión en realidad significa lo que significa. Así que no puedo ser patriota constitucional porque España existía antes de la Constitución. Soy patriota por un lado y por otro lado soy constitucionalista. Pero no soy un patriota en la medida en que soy constitucional. Digamos, ese es un truco de trilero, de trilero político. Bueno, claro, es que hoy en día hasta algunos trileros políticos parece que tengan categoría, dada la absoluta ignorancia de la clase política en estos momentos, ¿no? Quiero decir que ahora estaba pensando, en realidad, ¿quién se preocupa de si patriotismo constitucional significa una cosa u otra cuando la expresión posiblemente ni la han oído en su vida las lastras de turno, ¿no? Sí, pero o sea, yo he oído alguna crítica muy interesante a Vox de Cayetana, ¿no? Que habla de nacionalismo español, ¿no? Sí. Y de algo perjudicial, ¿no? Precisamente porque rompe con la igualdad y con otros valores del liberalismo. ¿Se puede caer en el nacionalismo español Hombre, claro que se hoy en puede día? caer. Se puede caer perfectamente. Por supuesto que se puede caer. Y ¿Y hay, es Vox? hay nacionalismo español en Vox, sí. Hay nacionalismo español en una parte del PP. Y hay un curioso nacionalismo español en una parte del PSOE que no puede abominar más de Sánchez ya.
y que lo sobrelleva como puede. Pienso en García Paje. Gran tipo, por cierto. Aquí para que se vea hasta qué punto yo soy poco sectario. Sabes que yo ahora soy castellano-manchego, porque vivo en Toledo. Pues yo en las autonómicas, ¿por qué voy a votar a alguien distinto de García Paje? Cuando García Paje, lo que él piensa sobre España, lo que él piensa sobre los indultos, lo que él piensa sobre el problema catalán, es lo mismo que pienso yo. Hombre, sí podría decir, sí, pero es que está en un partido que sí, es verdad, es verdad. Eso a lo mejor en el último momento me detiene y cambio la papeleta. Pero si no me detiene eso, lo que te quiero decir es que hay nacionalistas catalanes, perdona, nacionalistas españoles en una parte del PSOE. No digo que Paje sea un nacionalista español, digo que él sale de algún sitio. Y el sitio del que él sale es una sociedad real de la que muchas veces no nos acordamos porque estamos aquí solo en el ámbito de las ideas. Pero en la sociedad de la calle tú te encontrarás un montón de gente haciendo afirmaciones que son profundamente nacionalistas y que además pueden ser hasta xenófobas. Quiero decirte, ¿yo a quién vota? El PSOE. ¿Por qué? Es el que votamos en casa desde siempre. Porque hay lugares donde el voto es el voto de siempre de la familia. Aquí se vota PSOE, la PSOE. Bueno, o aquí se vota PP. Bueno, pues ya está. Hay nacionalismo español, claro que sí. Yo lo que digo es que el nacionalismo es siempre una ideología destructiva, pero que tiene, claro, tiene facetas más o menos destructivas dependiendo del momento y el contexto en el que se dé. Porque si tu nacionalismo español consiste en decir yo soy nacionalista porque España... Claro, el nacionalista no piensa, no es que sienta que quiere mucho a su país. El nacionalista piensa que su país es mejor. ¿Ok? Entonces, claro, pues un español o un francés o un inglés que piense mi país es el mejor, es un nacionalista, pero es que su país ya tiene un estado y ya está, digamos, establecido hace muchos años. Por tanto, pues se puede recrear en esa idea y ya está. Ahora, el nacionalista que dice yo creo que el País Vasco es el mejor mejor país del mundo y obviamente estamos rodeados de maquetos de la visión del fundador del PNV, el fundador. Se le sigue celebrando, que son gentuza inferior. Y sobre esta base, pues yo me he tragado durante años, hablo del tipo PNV, me he tragado durante años que cerca del barrio donde vivo, o a la calle de detrás, hay asesinatos. Pero bueno, ¿me entiendes o no? O sea, que hay formas y formas de ser nacionalista. O sea, yo he visto en Cataluña con auténtico asco a los máximos representantes políticos y algunos que han sido importantes en el mundo de la cultura, de la música, tal, rodeando y prácticamente abrazando al asesino de bulto, a Otegi. Pero es que Otegi ha sido un secuestrador, pero es que te hablo del asesino de bulto, del tipo que le pegó una bomba al pecho a bulto. O sea, yo pienso hasta qué punto te puede pudrir la mente el nacionalismo, pues como para que tú, siendo presidente de la Generalitat, que es una institución respetable, siendo un cantante que ha vendido centenares de miles de discos y que es una personalidad pública, siendo director de un programa que oye mucha gente y tal, y ahora hacéis poses con
y hagas actos junto con él y con la misma intencionalidad, con un asesino por razones políticas, un terrorista, un asesino terrorista, no un asesino en legítima defensa, un asesino nauseabundo. Bueno, claro, si tú me comparas eso con el nacionalismo español, te diré, perdóname, enséñame dónde están esos nacionalistas españoles que posan con asesinos y que los blanquean. Entonces, ¿que hay un cierto nacionalismo? Sí, en el sentido de incurrir dentro de los parámetros ideológicos de esa doctrina. Sí, pero no comparemos lo dañino que puede ser una cosa u otra. El nacionalismo de ruptura, el nacionalismo del Estado, de la nación cultural que reclama un Estado, es un nacionalismo que genera un malestar permanente. Es el malestar permanente que ha vivido Cataluña desde que la ha gobernado, desde el primer día que la gobernó Jordi Pujol. El malestar permanente. Siempre quejándose. Siempre buscando culpables fuera. Siempre identificando el enemigo interno, el butiflé, el traidor. Que tú en realidad no eres un buen catalán. A mí me han dicho tantas veces que yo en realidad no era catalán, que al final les he dado la razón. Meteos vuestra patria donde os quepa. No soy catalán. Porque claro, por mucho que las buenas intenciones deberían invitarme a seguir diciendo yo soy catalán, claro que sí. Luego está la vida. Yo he perdido demasiada energía, demasiado tiempo. He sufrido demasiados insultos, demasiadas agresiones por sostener que Cataluña está formada por ciudadanos españoles, que Cataluña tiene como lengua mayoritaria el castellano, que el castellano debería tener una parte como lengua vehicular, cuarta parte si quieres. No, yo por sostener esto soy un maldito hijo de puta. Muy bien. Pues comeos Cataluña. ¿Por qué? Porque todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Yo no puedo seguir viviendo rodeado de policías. Por el mero hecho de que la sociedad se haya idiotizado tanto que no entienden que aquel partido que era Ciudadanos llegó a ser primer partido de Cataluña y tú del primer partido de Cataluña no puedes seguir diciendo que es un partido anticatalán, que es lo que me decía a mí una vecina en el ascensor. És que encara sou una mica anticatalans, eh? És que per què sou anticatalans? Per què esteu en contra del català? Diu, escolti, senyora, vostè està parlant amb un alt càrrec del primer partit de Catalunya. ¿Qué me está diciendo que soy anticatalán? Bueno, pues al final les doy la razón. No que sea anticatalán, pues no lo soy. Mi madre era catalana, mis hermanas son catalanas, yo no les voy a dar la razón en eso. Lo que digo es que no soy catalán. Porque habéis convertido Cataluña en un lugar irrespirable, inhabitable. Un lugar que repele al hombre libre. Y yo soy un hombre libre. Han ganado. Han ganado. ¿Qué quieres que le haga? Yo tengo que reconocer. O sea, yo ante todo quiero la verdad. Y quiero ser lúcido. Y la verdad y la lucidez exigen reconocer cuando uno ha sido derrotado. Han ganado. Ellos han perdido en su empeño de hacer una república y lo de la independencia y tal, pero esta no era la cuestión. Ellos no quieren la independencia. Ellos no quieren el imperio de la independencia. Quieren el imperio del independentismo. Quieren ser siempre independentistas. Quieren estar siempre quejándose y tocando los cojones al resto de la humanidad. Quieren poder acusar a otro siempre de lo malo. Quieren poder
exonerarse siempre de cualquier responsabilidad. Yo he tenido amigos del alma que se han vuelto idiotas por culpa del independentismo, del nacionalismo. Pero el independentismo al final no es una ideología. O sea, borrad independentismo y digamos nacionalismo. Eso es ganar, ya está, ya han ganado. Ya tienen lo que querían. La media Cataluña que podría votar contra ellos no sale a votar, se queda en casa. Pero ellos salen todos a votar. Y les tocan un silbato y se ponen la misma camiseta y salen a la calle y hacen formaciones en... Muy bien. Que se la confiten, esa patria. A ver, Juan Carlos, que estamos en Barcelona. Nos estás dando un mensaje poco optimista. Yo nací en Barcelona y viví en Barcelona 57 años. Así que si no puedo decir yo que se confiten ese lugar que me han quitado, que me han robado, ¿quién lo puede decir? Yeah. A ver, sí, a ver, es un discurso que bueno, triste, ¿no? Y bueno, tienes, claro, ahí está la experiencia. Volviendo a lo que comentábamos de Ciudadanos, y un poco por acabar, porque tú has acabado cuando tú te vas, ¿no? Pero ocurre algo que a mi juicio más grave, incluso, al menos a nivel de partido de Ciudadanos de pactar con el PSOE, que es el hecho del intento este de Murcia, de quitar o estos intentos múltiples. No sé qué análisis. Bueno, es Pues que será peor, ¿no? Sí, no, sí. es la demostración de lo que te decía. Ya. O sea, cuando yo te he dicho deja de ser un partido liberal, ¿por qué? Porque lo que quiere es pactar con el sanchismo, ahí lo tiene. O sea, tú tienes un gobierno de coalición en Murcia y traicioneramente pactas con los socialistas una moción de censura contra el gobierno del que tú formas parte. ¿A cambio de qué? De echar a tu socio, meter en el poder a los socialistas y eso sí, ponerte tú ahí en la presidencia, porque esto lo haces por poder. Claro, ¿por qué lo vas a hacer? Por poder. Pero dejas sin poder al PP allí y lo preparas en Madrid. Como la operación fue un poco de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, o sea, fue una chapuza tan grande que Isabel Díaz Ayuso lo vio venir y adelantó elecciones. Pero la gente de Ciudadanos, la gente enviada desde la cúpula de Ciudadanos, ya había aparecido allí poniéndoles a la firma la moción de censura a los diputados de la Asamblea de Madrid, cosa que luego han negado. Pero claro, que lo nieguen es muy grave, porque es que a mí hay personas que eran diputados de la Asamblea de Madrid que me lo han dicho. A mí me pusieron a la firma el documento. Quieren un nombre, Marta Marván, que es una de las que lo ha dicho públicamente. No lo hicimos, sí lo hicisteis. O sea, ibais a echar del gobierno a Isabel Díaz Ayuso. ¿Vale? Por lo tanto, claro, si tú le quitas de golpe, si imagínate que hubiera triunfado, que no hubiera sido una chapuza, echas de Murcia bueno, echas de Madrid a Isabel. Claro, en Castilla y León, pues es muy difícil que no te sumes a la corriente. Igea no quería sumarse a esa corriente, ya lo sabemos, pero era muy difícil que no se sumase, porque al final era como decir, oye, que estamos en una campaña que consiste en echar del poder al PP en todos sitios. Tú imagínate lo que significa en términos de poder y de influencia política de cara a unas próximas generales, tener la Comunidad de Madrid o no tenerlo. Esto les ha salido el tiro por la culata, pero es un ejemplo muy, muy bueno. El tema de las mociones fracasadas es un ejemplo muy bueno de lo que te estaba diciendo antes, que Ciudadanos deja de ser un partido liberal, se convierte en una cosa bisagra que no se entiende, porque ser bisagra es
¿Bisagra para qué? ¿A cambio de qué? Pues a cambio de eso. Tú me haces presidente y yo echo al PP y entras tú aquí y gobernamos tranquilamente con los socialistas porque nos entendemos, por lo visto, mejor que con el PP. Bueno, pues si tú te entiendes. Oye, una cosa es entenderte con los socialistas de Felipe González o con los socialistas que parecían en el 2016, cuando hicimos el pacto del abrazo, que nos daban la razón en todo. Tenías que oír cómo se pronunciaban con respecto a los nacionalistas catalanes, los negociadores del PSOE cuando hicimos el pacto del abrazo. Parecían de Ciudadanos todos. Claro, pero luego se supo lo que era Sánchez. Ya. Entonces tú consideras que, o sea, no has dejado la política de partidos, pero no has dejado la política como tal, ¿no? O sea, en el sentido Sí, de sí, que... yo he dejado la política porque la política como actividad, digamos, no me interesa ya. Ahora, lo que no puedo dejar es la preocupación política. Claro, me preocupa la política, sí. Y entonces, como resulta que tengo 3 colaboraciones semanales en ABC y hago opinión, no información, hago opinión, pues lógicamente lo que yo escribo tiene alguna influencia. Y eso, bueno, pero eso no es política. Eso es, salvo que adoptemos una acepción más amplia, ¿no? de lo político. La política es todo para algunos. Todo es política. Bueno, sí, entonces, bueno, si todo es política, todos hacemos política todo el tiempo. Ya. Sí, a ver, tampoco estaba pensando en tan amplia, ¿no? Pensaba en más, en No, artículos y demás. yo tengo el gusanillo de la política, porque cuando tienes el gusanillo lo he tenido siempre, por eso me metía en partidos y quería debatir y me preocupaba y tal. He pasado 5 años en la política profesional. No tengo el gusanillo de la política profesional. No lo tengo. Pero el de la política como preocupación y, hombre, y el aprovechar el hecho de que uno tiene eco, porque está en un diario nacional, pues claro, aprovecho ese eco para interpretar ciertas cosas a la luz de lo que yo entiendo que es lo razonable, ¿no? Tuviste también el eco en el programa este de Risto Mejide, pero ahí no. O sea, es que, o sea, me parece. O sea, lo quería decir porque me parece bastante fuerte el tratamiento que te hicieron, ¿no? O sea, es decir, o sea, el poner imágenes, pues esto, o sea, que te inviten para que te pongan a espectadores poniéndote a caldo y que tú respondas a esto, Claro. o sea, me parece todo menos serio periodísticamente, vamos. Bueno, es que en primer lugar la tele es una cosa muy, muy baja en general, ¿eh? Puede haber programas que no lo sean, pero en general, tal como se hace hoy, es muy bajuno. Pero luego es que a mí me hace mucha gracia lo poco que encajan los que se gastan de transgresores, ¿no? Porque nada más transgresor que el que toca política, actualidad política y tal, en clave de humor, porque siempre tiene la clave de humor y puede decir cualquier barbaridad, ¿no? Pero si tú me insultas, tienes que estar preparado para que yo, cuando tú digo oyentes, espectadores, que habían dejado mensajes grabados en los que me insultaban. Tú tienes que estar preparado para que yo te conteste. Pues si no, o sea, a mí, tú no me puedes insultar sin que yo te conteste, es imposible. Porque eso es como exigirme, no sé, que yo me avenga a ser humillado. Yo no me vendré a ser humillado porque atenta contra mi dignidad. Entonces yo dije algo que mantengo y por eso no podía excusarme, que es no sabía que en la audiencia del programa de Risto hubiera tanto gilipollas. Y eso es lo que dije y eso es lo que Risto pretendió que yo retirara y eso es lo que obviamente no retiré, porque hay cosas que son irreversibles y cuando tú ya has pasado en antena una serie de insultos contra mí, eso ya es irreversible. Y yo te he dicho que tienes muchos espectadores gilipollas.
Y eso es irreversible. ¿Qué quiere decir que ahora pida perdón? No, es que es como diciendo, en realidad no son gilipollas. En realidad son unos tíos que son estupendos, inteligentísimos todos. La leche. Además, Eso es impensable. Insultan muy bien insultan. Claro, entonces, pero claro, a mí no es tanto, o sea, no lo quiero centrar en Risto, porque a mí personalmente Risto no me cae mal, que conste. Personalmente me cae bien. O sea, Risto está en un programa haciendo un rol que a mí me suele, salvo en el caso de él, que personalmente no tengo problema con él, me suele resultar de una bajeza enorme. Es decir, ¿qué es eso de ponerte tú, de otorgarte tú la patente de corso porque con el subterfugio del humor puedes decir cualquier barbaridad? Y luego ponerte serio cuando otro se sale de un código estricto de respuesta. No, perdón. Entonces, claro, yo he tenido problemas con muchos programas de humor. Los he tenido siendo portavoz y los he tenido luego, que es más raro, porque yo soy un ciudadano de a pie, un ciudadano libre, y digo lo que me sale de las pelotas. Entonces, que se convierta en noticias y yo pienso que Broncano es un tipo que se dedica al character assassination, que es exactamente a lo que se dedica, o Buenafuente, o... ¿Qué es el character assassination? El character assassination es, yo lo llamo el asesinato civil. Coger a una persona, ridiculizarla, machacarla, matar su reputación. Eso es la profesión de estos humoristas con programas en televisión que hacen un humor sin límites, porque el humor no tiene límites, pero que en el fondo hay una amargura y una tristeza detrás porque solo muerden hacia un lado del espectro político, ¿sabes? Solo muerden ahí. Y luego porque tú tienes que aguantarte si te muerden. ¿Por qué me tengo que aguantar? Porque yo puedo ponerme y decir, oye, ahora voy a hacer humor, ¿vale? No lo voy a hacer porque no quiero hacerlo, porque soy más señor, más educado y conozco mejor el derecho que estos tipos. No estoy incluyendo a Risto en esta diatriba, repito, porque personalmente le tengo estima. Me refiero a todos los demás, a los payasetes del régimen. Mira, ahora en clave de humor, ¿eh? Tío, tú en realidad eres un no sé qué y te lo llevas por detrás y tal. No diré las cosas que podría decir, pero sí digo, cuando ellos justifican chistes sobre las víctimas del terrorismo, que son unos malnacidos. Entonces, claro, esto, joder, tú no aceptas el humor. No, porque vamos a ver, o no lo acepto y entonces salgamos del humor y hablemos de terrorismo y de víctimas, o lo aceptamos los dos y nos ponemos cara a cara. Que es lo que yo le dije al tipo este, que me he olvidado hasta de su nombre porque no sabía ni quién era, que tenía un programa en la SER. Joder. Un tipo que por lo visto tiene su público y que es un gracioso de estos del régimen. Fíjate lo que me importará, que me he olvidado de su nombre, ¿eh? Bueno, yo le dije a este tipo, oye, nos encontramos donde quieras, delante de un micrófono, en un plató de televisión, en un escenario o en la calle, donde quieras. Porque esto de que tú puedas pelear con escudo y yo tenga que pelear desnudo y con una mano atada detrás de la espalda, no lo acepto. O te sales del humor y los dos hablamos en serio, o vamos a hacer humor los dos en un escenario, en un plató, vamos a hacer humor los dos y verás los chistes que hago yo contigo. Entonces, tengo una especial manía a los asesinos civiles.
¿sabes? Ujú. Hombre, No, no. Entonces, ¿tú crees que faltaría un humor de más conservador no, hombre, para... yo creo que estos merecen espejo. O sea, mientras siga existiendo, que seguirá existiendo, una serie de programas de humor que todos sistemáticamente se lanzan al asesinato civil de los políticos de derechas, de los artistas de derechas, de los intelectuales de derechas, como van a seguir existiendo, habría que ponerles un espejo y decir, mirad cómo sienta. De momento no lo ha hecho nadie. Por eso a mí me parece que una gran empresa del IBEX, una empresa tan grande, una multinacional de las telecomunicaciones como Movistar, como Telefónica, como Movistar, no puede permitirse esta hemiplegia ideológica. O tú no tienes programas de humor político, o produce programas de humor político o sea, da cabida a programas de humor político de todo color. Ujú. Hoy tengo a Broncano, y a Buenafuente, y a no sé qué. Les digo que, vamos a ver, el Terrat, que son los que producen esto, el Broncano, son los que se han encargado del asesinato civil en Cataluña durante años. Al Terrat, la productora, ¿me entiendes? Entonces, Es la productora de Buenafuente. son los mismos, las mismas productoras. Las mismas productoras. O sea que, en fin, cada cual tiene que asumir que le pueden poner un espejo. Por eso hay que comportarse en la vida. Porque te pueden poner un espejo. Y el espejo no solo a los humoristas. También hay que avisar, insisto, a las grandes empresas. Que no tienen por qué estar haciendo humor. Pero si lo hacen, hombre, ¿va usted a hacer siempre humor que consiste en el asesinato civil de políticos de derechas? ¿A burlarse sistemáticamente de Isabel Díaz Ayuso? ¿A decir que está loca? ¿A presentarla como una loca y una desequilibrada? ¿A presentarla como una imbécil? Una señora que luego se presenta a las elecciones y obtiene más votos que toda la izquierda junta. Y usted está dando cabida en su plataforma a programas de humor que juegan al destrozo de la persona así. Deme usted un programa de humor donde yo pueda hacer lo mismo. Con Sánchez, con Lastra. Deme usted un programa de humor. No a mí me la suda. Así que se lo den a otros que puedan hacer lo mismo. O no se meta usted en el berenjenal del humor político, porque el humor político tiene un problema. Que es que no permite respuesta nunca, en sus propios términos, ¿sabes? Así la respuesta tiene que ser indirecta. Tiene que haber otro programa de humor que haga lo mismo con ellos. Entonces vamos a hacer un programa de humor en el que pongamos, lo siento Risto, pero es que pasó en tu programa, Risto, esto, en que pongamos a la gente insultando a Risto por antena. A ver qué dice, que tiene tan buen carácter. Seguro que dice, no pasa nada, insultadme. Y lo digo con todo el cariño, ¿eh? Sí, sí. Oye, ya es un poco tarde de la hora, pero Jaime, ¿tú querías comentar algo más o no? No, yo encantado de haber charlado con vosotros. Oye, Juan Carlos, te agradecerte un montón, ¿eh? El tiempo que nos has dedicado y luego que es una gozada porque en realidad no hay que hacerte muchas preguntas porque ya desarrollas. O sea, Me sabe mal porque me enrollo demasiado. Esto es la edad, ¿eh? no, al fondo es que has venido a hablar, o sea, no es como Está muy que... bien, está muy bien. Nos tienes que dar material, nos tienes que dar material. Exacto, Y nosotros no te Tenéis. pasaremos a oyentes ni nada porque no te exacto. van a insultar. Sería al revés, tal vez sería el exceso contrario, ¿no? De nuestros oyentes, entonces tampoco quedaría bien. Muy bien, oye, pues encantado de verdad. Es un placer hablar con gente joven, inteligente. Un placer. Sois muy jóvenes, por cierto. Qué suerte. Sí. Gracias. A ver, yo he envejecido un poco después de escuchar todo esto de Cataluña. No, hombre, no, me En el sabe corazón, mal. ¿no? No, ya te digo que me he pasado casi toda la vida intentando salvar
la catalanidad, ¿no? Es decir, no es lo mismo el catalanismo que la catalanidad, y la catalanidad, no sé qué. Pero llega un punto en que los hechos están ahí, joder. O sea, hemos perdido. Ya no hay nadie que sostenga esa catalanidad. No queda nadie. Y esto es lo que pasa cuando el nacionalismo toma el poder político. Cuando se utiliza todo el poder de una administración pública que tiene mucho poder y mucho presupuesto, como la Generalitat, para dividir, si es que divides. Al final divides de verdad. Sí, sí. Lo que me parece desolador es que en esta división la parte que ha quedado postergada, la parte contra la que se ha gobernado, esté tan desactivada. Sí, pudimos hacer 2 manifestaciones muy grandes y tal, en el 2018, sí. ¿No? 17. 17. Sí, muy bonito. Y ya. Luego no pueden hacer el esfuerzo ni ir a votar. O sea que yo me juego, como me he jugado y he perdido trabajos en mi vida. Me juego el tipo, la seguridad mía, física, la de mi familia. Tengo que pasarme años rodeado de policías por defender tus intereses y tú no tienes ni siquiera la iniciativa de levantarte y ir a poner un votito a un partido constitucionalista. Anda que te den. Haber dicho así también es verdad. Sí, sí. O sea que los unos por nacionalistas y los otros por eso, por inactivos. No encuentro el término y no quiero encontrarlo. No, pero tiene todo el sentido del mundo en realidad, ¿eh? Porque de hecho, tras las últimas catalanas, yo creo que los votantes del constitucionalismo pensaban, o sea, se pensó lo mismo, en plan, ¿qué coño está pasando? Claro. ¿Quién está ganando las elecciones en Cataluña, ¿no? Y ahora dicen una serie de personas, que algunos de ellos son amigos míos, que un frente común constitucionalista. Lo habéis oído, ¿no? En un manifiesto. Sí, sí, sí. Quieren que se presenten todos. Aclárame si. Lo primero que me tenéis que aclarar, y son amigos míos, ¿eh? Y la cabeza visible es muy amigo mío. Y se lo diré en persona. Me tienes que aclarar si consideras que el PSC es constitucionalista. Porque si consideras eso, ya no. O sea, ya han parlat prou. Ya está. Ya. Sí, a ver, es que tampoco está la cosa para tirar cohetes. O sea. Bueno, pues ya está. Pues si la gente no quiere defender sus intereses, que no. Chico, yo, o sea, no sé, yo no tengo hijos. Entonces, como no tengo hijos, yo no tenía que sufrir que les sometieran a adoctrinamiento ni a inmersión lingüística. Pero tenía amigos que pensaban como yo y sí tenían hijos. Y yo al principio le decía, ¿pero tú permites esto? ¿No? ¿Y qué voy a hacer? Y tal. No, nada, pues no hagas nada. No, yo respeto que la gente no haga nada. Pero claro, luego no pidas que yo me juegue el tipo y año tras año ahí dando el callo y la cara y batiéndome en miles de programas de televisión como me he batido. Como sois tan jóvenes, no sé si os acordaréis, pero estaba en TV3, estaba en el Cataluña Opina, estaba en Cataluña Radio, estaba en todos los programas. El único que iba ahí a cara de perro a enfrentarme con ellos era yo. 6 contra 1, 5 contra 1, 7 contra 1. Eso gasta un poco también, te gasta un poco. Entonces, yo tengo que hacer este esfuerzo y tú no puedes hacer el esfuerzo. ¿De ir a votar? No me jodas. Ya. Sí. No, es lamentable. Sí, o sea, bueno, yo tal vez fruto de la juventud tengo esperanza en que las cosas cambien porque está claro que ahora mismo no están bien. No, tú tienes muchos años por delante, entonces tú a lo mejor ves el cambio. Yo lo que no veo es el cambio en lo que me queda a mí de vida. Pero si en lo que te queda a ti, seguramente sí llegue, claro que sí. O sea, que está bien que tú tengas esperanza en eso. Ahora, no pierdas el tiempo. O sea, también os digo, ¿no? A ti y a tu compañero. O sea, ya sé que no se escarmienta en cabeza ajena, pero no perdáis el tiempo con quien no lo merece. El PSC siempre os va a traicionar, siempre.
es algo fatal desde su origen, siempre os va a traicionar. Y lo otro, medir muy bien por quién estáis haciendo el sacrificio. Medidlo muy bien. Hay gente que merece que se haga el sacrificio por ello. Pero ya cuando te vas a la política seria, y sientes la responsabilidad de que representas, claro, hay otros políticos que no sienten más que la responsabilidad de hacer negocios, ¿no? Pero este no era nuestro caso. Esta responsabilidad y tal. Y luego si te queda una cara de tonto, pues dices, pero el riesgo que tuvo aquello para nosotros, que fue tremendo. Fue tremendo. Y sí, yo, claro, algunos lo valoran aún, sí, hombre, sí. También se hizo una campaña de mierda, en las catalanas, también te lo digo. Tanto Ciudadanos como el PP. Ya. O sea, esto también es verdad, pero bueno, pero no, el voto no debería depender de una campaña, de una mala campaña, joder. Ya, bueno, también fue durante la pandemia, ¿no? Y tal. O sea, digo, que fue complicado esas elecciones. Sí, pero ellos van, ¿eh? Ellos van a votar. Ya. Con Sí. pandemia, con llueve o truene.